Una cosa que escuché hace poquito que fue una llamada de atención fuerte para mí es que tú puedes estar haciendo yoga, no sé, cosas con cuarzos, todas estas cosas, ¿no? Que vemos como si fuera la espiritualidad completa, ¿no? Realmente es una partecita pequeñita de la espiritualidad, pero si pensamos que eso ya es ser espiritual, realmente lo que estamos haciendo es haciendo yoga con ego. Estamos haciendo lo de los cuarzos con ego. Estamos haciendo todas estas prácticas espirituales conviviendo con nuestro ego, en lugar de estar matándolo. No, claro, incluso puedes estar aumentándolo. Hay una patología espiritual básica que tiene que ver con aquel que está tomando conciencia de que existen todos esos egos dentro de sí mismo. Incluso puede estar teniendo experiencias también de tipo espiritual, pero al no estar eliminando, lo único que está engordando su orgullo. ¡Wow! Claro. ¡Qué peligro! Sí, sería el narcisismo espiritual, el orgullo místico. Yo soy Juliana. Yo soy Miguel. Y esto es Paz entre las sábanas, un podcast donde hablamos sobre temas de relaciones de pareja desde una perspectiva psicológica y espiritual. Y el día de hoy nos vamos a meter mucho a lo psicológico y a lo espiritual, porque vamos a estar hablando del ego. Y creo que este es un episodio que nos tardamos mucho en hacer, porque desde que empezamos el podcast estamos haciendo referencia al ego todo el tiempo. Y no nos habíamos como que sentado a realmente aterrizar lo que es este concepto. Más allá de para que les sirva para entender el podcast y, digamos, estar como todos en la misma página de a qué nos referimos con el ego, les quiero compartir mi como experiencia personal cuando entendí lo que era esto. Porque para mí de verdad fue un parteaguas en mi vida y creo que es lo que define mis creencias, de verdad. Porque antes todas las cosas negativas, aspectos negativos que yo hacía, yo sentía que yo era. Entonces les voy a poner un ejemplo. Yo antes pensaba que era floja, ¿no? Entonces cuando tú eres una cosa, es muy difícil dejar de serlo, o lo tienes como súper identificado como algo que tú eres y lo aceptas y ya está. Pero cuando entiendes que tú no eres eso, sino que tienes ese ego, se abre una oportunidad enorme, una ventana, una puerta para trabajarlo y para dejar de ser eso que no te gusta hacer. Y creo que en eso es en lo que yo baso toda mi espiritualidad, en dejar de ser todos esos aspectos negativos, todos esos egos, en eliminarlos, en matarlos, aniquilarlos. Entonces, el día de hoy vamos a explicar qué son, cómo diferenciarlos, por qué deberíamos de eliminarlos. Pues sí, podemos tratar de dar una definición. Primero, serían algo así como el conjunto de nuestros patrones inmorales, inconscientes, con los que estamos terriblemente identificados. Eso sería una forma de hablar del ego, ¿no es cierto? Sí, mi definición favorita es una de Pablo de Tarso, que dice que... Bueno, voy a parafrasear, no me la sé de memoria, pero que dice que hacemos lo que no queremos hacer, decimos lo que no queremos decir, pensamos lo que no queremos pensar, y todas estas cosas nos hacen sufrir. Sin embargo, las seguimos haciendo. Y aquí la pregunta es ¿por qué? Si se dan cuenta es como si hubiera dos personas, dos cosas dentro de nosotros, ¿no? Una que no quiere y otra que lo hace. Como si, no sé, o sea, gráficamente es como ese angelito y ese diablito que se paran en tu hombro y uno te dice, haz esto, y el otro te dice, haz aquello, que salen las caricaturas, ¿no? Y entonces, ¿esto cómo se ve realmente? ¿Qué es? Sí, bueno, al respecto de esto, hay otra definición del ego muy interesante que la da Juan Ruiz, que es el director del Instituto Neuma. Él dice que el ego es una mentira muy bien elaborada. El ego es un autoengaño. Nos promete la felicidad y en sí mismo es sufrimiento constante. Cada vez que lo actuamos en nuestros pensamientos, en nuestras acciones, estamos sufriendo y generando sufrimiento y generando además malas consecuencias. Karma. Sí, digamos que ese es el diablito, ¿no? Que te promete, te dice, haz esto. Y sabes que está mal, pero por alguna razón te lo crees, ¿no? Y me gustaría también hablar del angelito. Sí. Es un ejemplo tonto, pero creo que realmente lo hace como fácil de entender, ¿no? Cómo tenemos estas dos polaridades dentro de nosotros. Claro, nosotros somos conciencia realmente. Y como conciencia somos, como tú has dicho antes, una chispa de la divinidad. Y el problema es que nos identificamos con estos otros aspectos que vamos desarrollando a lo largo de nuestra vida. Creo que esto es clave, quiero resaltarlo, ¿no? Nosotros somos, eso somos, una chispa divina.
todo lo demás no somos. Y por esa razón se puede eliminar. Está con nosotros, lo permitimos que actúe, vive en nuestro inconsciente y de cierta forma está dominando nuestra vida, ¿no? Porque vivimos dormidos y vivimos como en la inercia, reaccionando, simplemente dejando que estos egos tomen control y actúen. Pero lo que deberíamos estar haciendo es trabajar en reversa, ¿no? Tratar de tomar control desde nuestra parte divina, desde el amor. Claro, porque nuestra parte divina, nuestra conciencia es en sí misma inevitablemente implica una actitud autónoma, consciente, elegida. Sin embargo, la parte que ya denominamos ego es una parte inconsciente y por lo tanto es automática, no es elegida. Sí, creo que esta es una manera de profundizar un poquito en el estar en el aquí y en el ahora, ¿no? Creo que es como concepto de espiritualidad que todo el mundo hemos escuchado, ¿no? De que es que hay que vivir en el presente, hay que estar aquí, ¿sabes? ¿Y qué significa realmente vivir en el presente? Es estar en el aquí y en el ahora, es estar actuando con conciencia, es estar tan despierto que decides actuar, decides pensar, decides hacer desde la conciencia y no dejas que el ego reaccione por ti. Claro, es así. Antes has hablado de matar al ego, ¿verdad? Aniquilarlo. Es muy interesante porque fíjate, pienso que el ego de esta manera, como nosotros usamos la palabra ego, se empieza a utilizar en el ámbito de las religiones comparadas cuando hablan de la muerte del ego, también llamada muerte mística o muerte simbólica. Sí. Y es un concepto que está en la mayoría de las religiones místicas del planeta. Sí. Y es como una muerte a cierta identidad que nos está dañando y nos separa de nuestra verdadera identidad, que es ser unos con la divinidad. Y ese concepto cobra vital importancia para la psicología transpersonal, la psicología que tiene en cuenta el espíritu y el progreso espiritual. Sí, porque realmente el progreso espiritual es morir a todo esto, morir al ego. Morir antes de morir. Me encanta eso. ¿Sabes que la primera vez que escuché esta frase me movió muchísimo? Porque fue interesante. La escuché en Perú, que fue el primer curso que yo fui de este tipo de cosas jamás, ¿no? Y entonces, al principio del curso, yo no entendía nada de esto, yo no sabía qué era el ego, o sea, yo newbie, o sea, no sabía nada, ¿no? Entonces, al principio del curso hicimos como un círculo donde cada quien se presentaba y decía por qué habían ido a este curso, ¿no? Porque qué hacían ahí. Y entonces, yo era de las pocas nuevas, todas las demás personas de ahí pues ya llevaban toda una trayectoria en esto. Y entonces hubo una mujer que después se convirtió en mi maestra que dijo su nombre y luego dijo que ella venía aquí a morir antes de morir. Y yo me quedé como... ¿Qué pedo? O sea, no entendía nada, ¿no? Y yo, ¿cómo que morir antes de morir? Y a medida que fue avanzando la semana, el curso, hicimos respiraciones neuma, o sea, como que todo, empecé a entender, empecé a observar mis propios egos y porque, claro, o sea, si tú no sabes lo que es el ego, no puedes observarlo, ¿no? No puedes tratar de decir, mira, esto es un ego o esto viene del ser, del amor, o sea, no sé, empiezas a entrenarte en esa observación, ¿no? En ese tratar de entender tu mente, tratar de entender si el que está hablando es el diablito o el angelito. Entonces, esa semana entendí este concepto, empecé a observar mi mente y empecé a ver todas las cosas a las cuales yo quería morir, a las cuales yo quería renunciar. La persona, las características mías con las que yo estaba tan identificada, pero que yo ya no quería ser. Y entonces entendía, ¿no? Eso de morir antes de morir. Se me hizo una frase súper bonita y que tuve mucho tiempo como un mantra, ¿no? Cada vez que identificaba algún aspecto negativo que yo ya no quería hacer, era como, hay que matarlo. Y justo en una respiración neuma durante este viaje me explicaron, sí, algo que se me hizo muy interesante porque me decían, tú no vienes a pelearte con el ego, no vienes a discutir con él, no vienes a pelearte, sino que vienes a matarlo. O sea, aquí no hay de que vamos a negociar, ¿no? O sea, el ego se muere y ya está. Se muere y el que queda es el amor. Y hay una frase que hemos dicho ya en podcast pasados, que es que cuando la luz llega, la oscuridad desaparece. Sí, la frase dice que no hay un verdadero conflicto o lucha del bien contra el mal. Exacto. De la luz contra la oscuridad. Que cuando la luz aparece, cuando la luz se manifiesta, la oscuridad desaparece. Entonces, ¿cómo eliminar el ego? Siempre desde el amor y desde la luz. Esa es la clave. Claro, cómo llenar nuestra psique, nuestra mente de luz, de amor.
porque creo que algo muy importante es que absolutamente todas las acciones y todo lo que hacemos en el día a día, en el diario vivir, ya a nivel más práctico, puede venir desde el amor o puede venir desde el ego. Depende muchísimo de la situación. Incluso las cosas que se ven, que parecen buenas, pueden realmente venir desde una intención negativa, desde un ego, ¿no? O al contrario, algo que puede parecer malo puede venir desde el amor también, ¿no? Entonces es muy importante saber diferenciar desde dónde estamos actuando todo el tiempo. Y es una cosa que solamente tú puedes saber. O sea, yo puedo ver lo que alguien más está haciendo y solamente esa persona puede saber desde dónde lo está haciendo, ¿no? Entonces también como, pues no juzgar, tratar de ocuparte de tus propios egos, de tus propios pensamientos y ya está. Sí, aquí hay un concepto interesante. Bueno, primero creo que vamos a aterrizar un poco más esto del ego hablando de algunos ejemplos, ¿no? Vale, sí, está bien, sí. Son patrones inmorales, pero ¿a qué nos estamos refiriendo? Claro, práctico, por favor. Nos estamos refiriendo al orgullo, complejos de poder, rabia, todo aquello, envidia, celos. Sí, lujuria perversa. Todo aquellos pensamientos que nos llevan a un comportamiento inmoral que nos hace sufrir y hace sufrir al otro. Yo creo que esta es la clave. Lo que pasa es que no nos damos cuenta mientras estamos sufriendo. Es curiosísimo. Desde esta perspectiva, el ego sería la enfermedad mental. Ese es el ego. Claro, pero todos lo tenemos, no solo los enfermos mentales. Claro, lo que pasa es que hay cuadros agravados de ego que ponemos un nombre y decimos esta persona tiene esta patología, este trastorno, pero estamos hablando de ego en todo momento. Es como si... Esto tú me lo explicaste una vez que yo te pregunté, ok, si todos tenemos ego, sí. ¿En qué momento se vuelve una patología? O sea, si todos tenemos un poquito de todo, realmente, ¿por qué una persona es categorizada como patológica, ¿no? Como enferma? Tiene mucho que ver con que hay un ego colectivo, un ego cultural, un ego colectivo, que quiere decir que hay egos bien vistos socialmente. Aceptados. Esperados. Claro, esperados. Necesarios. Exacto, que los ven como necesarios. ¿Por ejemplo? Pues la ambición, complejo de poder, llamado en psicología analítica junguiana. Esto es un tipo de ego, diríamos, sí. Que genera un constante sufrimiento al que lo padece, aunque le pueda hacer conseguir ciertas cosas en la vida práctica. Okay. Y por eso se considera como algo positivo. Y nunca se va a considerar una patología, a menos de que sea tan grave que pudiéramos estar hablando ya de un trastorno narcisista, ¿no? Okay. Pero en sí mismo ya es sufrimiento, ya es negativo y ya está dañando y te está alejando, que esto es lo más importante, de tu verdadera naturaleza, que es la conciencia, el amor, la divinidad. Y, por ejemplo, en este caso específico, ¿no? De la ambición, se puede trabajar se puede ser, no quiero decir ser ambiciosos del amor, pero ¿podrías estar actuando de la misma forma desde el amor? Claro, normalmente el ego lo que hace es tomar algo legítimo y lo deforma. Claro, esto es interesante. Es muy importante esto. Claro, digamos que nuestra brújula interna, nuestra verdadera naturaleza, lo que dicta es que todo nuestro comportamiento esté dirigido a la búsqueda de la felicidad, a la integración con nuestro ser, al amor para con los otros, ¿no? Lo básico, todos queremos ser felices. Exacto, y entonces esta motivación básica puede ser tomada y deformada por el ego. Que es una mentira muy bien elaborada. Viene y te vende felicidad, aunque realmente te va a hacer sufrir. Pero tú no lo sabes. Claro, exacto. De algún modo puede transformarse en cierta ambición, ¿no? Claro. Sí. Luego una cosa muy importante que tú has dicho. Cada uno tiene que ser consciente de su propio ego. Sí. Y cómo serlo a través de la propia autoobservación y autoanálisis. Y no puedes ver el ego del otro. Entonces, ¿qué pasa cuando estás viendo en el otro su ego? Cuando crees ver en el otro su ego. Esto es feo. O sea, claro. No es feo, es duro. Sí, y además cuando lo ves y te molesta. Mira, esa persona... Es un chulo, no sé si se dice así también en México. No, chulo, pero se cree mucho. Sí, se cree mucho, esa persona se cree mucho, ¿no? Qué narcisista de persona, se cree demasiado. Y molesta, genera cierta rabia. Tiene que ver con que estás proyectando tu propio ego en él. Lo que estás viendo es tu propia sombra, tu propia oscuridad en el otro. Por eso se dice también, en Neuma decimos, que la vida es un gimnasio psicológico. Gracias a la relación con los otros podemos descubrir nuestros propios defectos, nuestra propia inmoralidad, nuestro propio ego. Y sabes que en un episodio de los de al principio del podcast, que justo el otro día estaba escuchando yo por, no sé, raro, pero me puse a escuchar nuestro propio podcast. Y hablábamos de cómo la relación de pareja, o sea, de cómo
hablamos de cómo se puede progresar muchísimo espiritualmente cuando estás en una relación de pareja, precisamente porque la otra persona te ayuda a ver tus egos y además hay un anhelo de ser tu mejor versión para esa persona, ¿no? Entonces es como que, sí, realmente la convivencia con el mundo material, que a veces decimos, ay no, o sea, para ser espiritual te tienes que ir a vivir a un monasterio y meditar 6 horas y ser un monje y vegetariano y no. Eso no es cierto, claro. Si haces eso, puedes tener una experiencia espiritual. Te apartas tus sentidos internos externos del mundo, entonces te haces más despierto a los sentidos internos durante un tiempo y puedes tener una experiencia espiritual, ¿no? Sí, como recordar cómo debería de ser. Exacto. Sin tanto ego. Pero eso no elimina ego, eso no es trabajo espiritual. Para eso tienes que enfrentarte a la vida, al día a día. Claro, y poder vivir con los retos desde el amor. Claro, y esto que has dicho de la pareja, bueno, pues es una forma de aterrizar. Hemos dicho antes que el trabajo con el ego siempre tiene que hacerse desde la luz y desde el amor. Pues es una forma de aterrizarlo. En la relación con la pareja, por amor quieres eliminar tus defectos para no dañarla y pones luz. Poner luz es poner conciencia. Entonces en el otro proyectas tus propios defectos, puedes autoobservarte y de esa manera poco a poco vas aumentando en conciencia, vas eliminando el ego y vas siendo más lo que realmente eres. O sea, amor. El ser, amor. Sí, exacto. Sí. Oye, quiero hacer una pregunta que sé que muchas personas que están escuchando esto están haciendo. Y es que hay muchas corrientes de psicología que hablan de abrazar a tu ego, de necesitar tu ego, de... Sí, básicamente todo lo contrario que estamos diciendo nosotros, ¿no? Nosotros estamos diciendo, mátalo. Y hay corrientes que dicen, abrázalo. Y quiero, o sea, como psicólogo, que nos platiques un poquito, ¿no? Porque sé que esta es una duda que surge un montón cuando yo, por ejemplo, hablo en redes sociales sobre matar el ego. Sí, pues mira, esto tiene que ver, con el concepto de abrazar la sombra, ¿verdad? Que hay muchas corrientes humanistas, experienciales que hablan de este concepto. Bueno, lo primero, lo fundamental de esto, hay que señalar que estas corrientes son capaces de identificar la existencia del ego, estos patrones inmorales, inconscientes que nos dañan, ¿no? Entonces, su trabajo consiste en desreprimir. ¿Qué sería reprimir? Pues tener una actitud egoica sin darnos cuenta. Ok. Claro, y sacarla de una manera alternativa, a través de actitudes difícilmente identificables como ego, pero que son ego realmente. O sea, ellos están a favor de, 1, que el ego existe, y 2, que hay que darse cuenta de que está ahí. Claro, ellos lo llaman la sombra la mayoría de las ocasiones. Ok. Pero sí. Y hay que darse cuenta de que está ahí para que no tenga, digamos, efectos sintomáticos. O sea, como poder sobre ti. Claro, bueno, la sintomatología suele hablar de obsesiones, fobias, todo esto, ¿no? Okay. El ego, cuando está reprimido, cuando actúa de manera sibilina sin que sepamos que está, actúa mediante síntomas y generando la patología psiquiátrica. Entonces, ellos saben que hay que desreprimir para que la patología desaparezca. Entiendo. Y llegan hasta ahí, porque la eliminación del ego requiere de una toma de conciencia mucho más profunda, es decir, una toma de conciencia a través de meditación, estados ampliados de conciencia, algo que te lleve a las dimensiones más profundas de tu psique para tomar conciencia de una manera mucho más profunda, analítica. Ok, o sea, es como que, digamos, hay niveles. Exacto, niveles de comprensión. Sí, y también creo que niveles de ego, ¿no? O sea, todo mundo nos podemos dar cuenta que golpear a alguien es malo y en general las personas pueden trabajar en no golpear a alguien, ¿no? Pero luego hay egos que se vuelven cada vez más sutiles y que es difícil identificarlos como egos o darte cuenta que es ego, ¿no? Es como que hay egos más brutos, más obvios, más de que... ¡Bah! Claro. Sí, mira, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Sí, con esto de dañar a alguien. Sí. Pues alguien puede decirte algo muy doloroso, excusándose en que es la verdad. ¿Has escuchado esta frase de yo es que soy muy sincero y te lo digo por tu bien porque yo soy muy sincero? No es por ofender, pero... No es por ofender, pero claro. En México decimos el chingaquedito. Sí, pues algo así, ¿no? Entonces habitualmente la persona que hace eso realmente cree que no es por ofender y que lo hace por tu bien, pero tiene una mala intención egoica. Entonces, digamos que un nivel de autoobservación sería darse cuenta que esa actitud viene desde el ego y que en última instancia la motivación es hacer daño. Wow. Aunque el ego la mentira del ego es yo estoy ayudando a esta otra persona. Entonces, cuando tú te das cuenta de que tú estás tratando de hacer daño, digamos que has desvelado un aspecto del ego, ¿no? Lo has hecho a cierto nivel consciente. Entonces, eso sería hacerte consciente de tu sombra.
Ok. Claro, y puedes ahí, tú puedes sencillamente suprimir esa actitud, pero ese ego queda en ti latente. Ok, es como que ya te diste cuenta, entonces decides no actuarlo, pero no lo has matado. No lo has eliminado, exacto. Ok. Está presente, vivo en las capas profundas de tu psique. Y en el momento en el que no estés tan atento, que pierdas un poco esa atención, puede volver a salir. Claro. O con otra forma de engaño. Claro. Qué interesante. Sí. Entonces, la eliminación del ego, para eliminarlo, deberías ir más profundo, deberías ir a buscarlo, al encuentro con él en esas capas profundas de la psique. Y solo se llega hasta ahí a través de la meditación profunda. Ok. Claro, hay cuadros en las que hablan de la la iluminación de Buda, ¿no? Hablan de que Buda finalmente se ilumina debajo del árbol Bodhi, está varios días meditando, entonces es tentado por los demonios de Mara. Y los cuadros, estas pinturas, aparece Buda meditando y un montón de demonios, animales alrededor, ¿no? Sí. Como tratando de sacarle de su meditación. Ese es el ego en las capas más profundas. Es una representación de este proceso. Exacto. Claro. Wow. Entonces, para eliminarlo realmente es necesario, impostergable, aprender a meditar. Aprender a entrar en estados ampliados de conciencia en los que poder confrontarte con tu ego en las capas más profundas. Y ahí se produce la eliminación. Y creo que una clave de si realmente estoy haciendo el trabajo o me estoy haciendo tonto, ¿sabes? Según yo estoy siendo muy espiritual, pero no estoy realmente eliminando el ego, es la transformación. ¿No? Si tú eres la misma persona que eras hace un año, hace 5 años, si sigues teniendo los mismos malos hábitos, los mismos patrones, las mismas sufrimientos, ¿sabes? Dentro de ti, eso significa que no está habiendo una transformación real. Claro. ¿No? Una cosa que escuché hace poquito que fue una llamada de atención fuerte para mí es que tú puedes estar haciendo yoga, no sé, cosas con cuarzos, todas estas cosas, ¿no? Que ahora ligamos mucho que vemos como si fuera la espiritualidad completa, ¿no? Realmente es una partecita pequeñita de la espiritualidad, pero si pensamos que eso ya es ser espiritual, realmente lo que estamos haciendo es haciendo yoga con ego. Estamos haciendo lo de los cuarzos con ego. Estamos haciendo todas estas prácticas espirituales conviviendo con nuestro ego, en lugar de estar matándolo. No, claro, incluso puedes estar aumentándolo. Hay una patología espiritual básica que tiene que ver con aquel que está tomando conciencia de que existen todos esos egos dentro de sí mismo. Incluso puede estar teniendo experiencias también de tipo espiritual, pero al no estar eliminando, lo único que está engordando su orgullo. ¡Wow! Claro. ¡Qué peligro! Sí, sería el narcisismo espiritual, el orgullo místico. Claro, una persona que sabe mucho de sí mismo, pero que sigue igual, no transforma absolutamente nada. Claro. Y qué engaño, ¿no? Pensar que estás avanzando. O sea, creo que ese es uno de los peligros más grandes. Pensar que de verdad estás avanzando, haciendo un trabajo espiritual y quedándote en el mismo lugar, sin transformación, ¿no? Porque te conviertes en un turista espiritual, un turista de tus mundos internos. Ya, claro. Exacto. Y bueno, creo que con esto vamos a cerrar ya el episodio de hoy. De verdad esperamos que tengan un poquito de claridad o quizá tengan un montón de preguntas, yo qué sé, pero si las tienen estamos aquí para responderlas. Igual en otro episodio podemos hacer una dinámica de preguntas y respuestas. Creo que esto es algo que nos va a gustar empezar a hacer de ahora en adelante porque nos estamos metiendo en temas un poco más difíciles, complejos, y estamos seguros que nos quedó mucha cosa de qué hablar. Entonces estaría súper cool quizá en el próximo episodio contestar preguntas respecto a esto, o egos específicos, cómo diferenciarlos, cómo trabajarlos, y no sé. Sí, nos encantaría que nos preguntarais porque no sabemos realmente si estamos llegando, ¿no? Claro, Necesitamos saber para poder seguir comunicando. Claro, y clarificando todo. Entonces, bueno, el canal de comunicación es por medio de nuestro Instagram, que es Paz Entre las Sábanas. También el mío es Juliana Padi. Sí, Juliana Padi. Por un momento lo dudé, pero no. Mi Instagram es Juliana Padi y por ahí podemos estar abriendo esta conversación, que ustedes hagan sus preguntas para el próximo episodio, donde vamos a estar contestando. Y pues sin más, les mandamos un beso gigante. Muchas gracias por estar aquí. Y nos vemos el próximo miércoles. Y un abrazo fuerte. Bye.